Oremos. Amado Padre Yeshua, en tu nombre estamos reunidos en este día, agradecidos por la oportunidad que nos das. A todos los hermanos que estamos conectados de esta comunidad, Padre, agradecemos el día santo y apartado que tú nos has dado como pueblo tuyo. Amén. Y queremos, Padre, rogarte que tu espíritu guíe al hermano Daniel, que va a dar el alimento, va a exponer de tu palabra. Y a nosotros ansiosos de escucharla, Padre, también nos conduzcas dándonos entendimiento. Agradecemos esta oportunidad, Padre, porque sabemos que solo tú das palabras de vida. En tu nombre pedimos estos favores y en tu nombre pedimos bendición para toda esta comunidad de los hermanos que estamos conectados y los que aún no están conectados, Padre, pero sabemos que todos te invocan y todos te necesitamos, Padre. Gracias por la palabra que hoy nos darás. Amén. 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 Bueno, ya quien queda para sumarse se sumará al estudio de a poquito. La hermanita Ana Sofía pues dará acceso a los que se quieren entrar. Estamos todavía con el capítulo 22 del libro de Deuteronomio, en esta serie que se llama Torah al día. Es solo un capítulo. La Torah tiene muchísimas leyes, pero hemos dividido este capítulo 22 en 14 estudios, ¿vale? En 14 leyes distintas. Ahora estamos en el quinto audio, la quinta presentación sobre este tema. Y como la vez anterior hemos saltado un verso, una sección de estudio que sería el punto 10 o la ley número 10 en esta orden que se presenta en este estudio. Vamos a presentarlo hoy, ¿vale? Nos vamos a detener solo en estos versos desde Deuteronomio 22, del verso 13 al 21, ¿vale? Esos son los versos que hemos saltado la parte anterior en parte 4 y ahora las vamos a continuar con esta serie Torah al día o Torah viviente o Torah aplicada. Empezando con el verso 13, las siguientes instrucciones contienen leyes relacionadas con la integridad de la familia, con las relaciones sexuales. Tiene leyes en relación con la integridad del matrimonio por lo general, ¿vale? Aunque recuerda en la parte anterior hemos estudiado una sección después, es decir, un verso que sigue después del verso 22, hemos estudiado. Todo lo que comienza con el verso 13 trata sobre las relaciones normales dentro de una familia y relaciones que no son normales, ¿vale? El matrimonio, por lo general, fue establecido por el Creador desde el principio para ser la más íntima condición del ser humano. Pero a pesar de que fue establecido para ser un periodo de inocencia y desbordante alegría, una etapa jubilosa, con el transcurso del tiempo y debido a la dureza del corazón, según se citó nuestro instructor en Mateo capítulo 19, verso 8, se hicieron indispensables establecerse ciertas legislaciones. Un rol fundamental en todos estos asuntos relacionados con las desviaciones antinaturales lo tienen las personas capacitadas con discernimiento para mediar entre las partes a fin de hacer justicia y aplicar sentencias según la gravedad de los actos, ¿vale? Todo el capítulo en general tratan sobre leyes de justicia, pero aquí se centra los versos a partir de aquí, del verso 13, tiene que ver con las relaciones dentro de lo que llamamos familia, ¿vale? Deuteronomio 22 es de donde arrancamos, es la 10ª ley que aparte se presenta aquí. Del verso 3 al 21 dice, en la edición Corona de Jerusalén: si un hombre se casa con una mujer y después de llegarse a ella le cobra aversión, le atribuye acciones torpe y la difama públicamente diciendo: me he casado con esta mujer,
y al ligarme a ella no la he encontrado virgen. En este caso, dice el verso 15, el padre de la joven y su madre tomarán las pruebas de su virginidad y la descubrirán ante los ancianos de la ciudad a la puerta. El padre de la joven dirá a los ancianos, yo di mi hija por esposa a este hombre. Él le ha cobrado aversión. Y ahora le acecha acciones torpes diciendo, no he encontrado virgen a tu hija. Sin embargo, aquí tenéis las señales de la virginidad de mi hija. Y levantarán el paño ante los ancianos de la ciudad. Verso 18. Los ancianos de aquella ciudad tomarán a este hombre, le castigarán y le pondrán una multa de 100 monedas de plata que entregarán al padre de la joven por haber difamado públicamente a una virgen de Israel. Él, es decir, este hombre que difamó, la recibirá por mujer, aunque era suya, y no podrá repudiarla toda su vida. ¿Vale? Esta es la ley. Nuevamente debemos apercibirnos para asimilar el principio de que cuando se trata de responsabilidades y culpas, el varón es la persona con quien se comienza primeramente el juicio. ¿Vale? Lo vimos en la parte anterior, lo que hemos estudiado cuando vimos el verso 22, ¿vale? Que un juicio comienza no con la mujer, aunque ella puede ser la culpable principal, sino con el hombre, ¿vale? ¿Y por qué? Y después la mujer. ¿Vale? Igual aquí sigue las enseñanzas en base a esto. Si un hombre se casa, ¿vale? No por casualidad o preferencia se usa la expresión el hombre se casa. No por ser machista, no. En lugar de cuando una mujer se casa. La responsabilidad en forjar un matrimonio fue dejada como obligación e iniciativa del varón, porque aun siendo que la mujer será el alma de la nueva familia, es el varón quien edifica los pilares de la casa, quien debe mantener el escudo para proteger la familia, quien debe velar para que las responsabilidades se repartan según la capacidad de cada miembro, quien debe mantener la disciplina, el respeto, la conexión espiritual, bueno, etc. ¿Vale? Ojo a este siguiente detalle. Nunca en la Biblia, no por nada lo menciono, ¿vale? Sé que algunos tienen que aprender, algunos que no están aquí, o algunas, mejor dicho. ¿No? Nunca en la Biblia se menciona que las chicas o las mujeres iban en busca de esposos. O al menos yo no me acuerdo. ¿Vale? Sino que sobreabundan las evidencias que los varones buscaban pareja. Lo que revela la Biblia es que las mujeres anhelaban, estaban a la espera de que algún día un varón se presente delante de sus padres para pedirla en matrimonio. ¿Vale? Porque ese era el procedimiento, como vamos a ver. No venía a la chica, vino, quiere ser mi esposa, se iba al padre. ¿Vale? Ante Elohim, el varón es el primero a quien se le imputa cargos desde Adán. Ya, Shaul bien lo dice, la mujer fue engañada, Adán pecó. ¿Vale? Vimos en el estudio la verdad entre un sí y un no, este estudio que trata mucho sobre Adán y Eva, que Adonai no presenta ¿dónde estás, mujer? No, pregunta al hombre ¿dónde estás? Nunca hablan en plural ¿dónde estáis? ¿Quién os ha dicho? No, siempre se dirige al hombre, ¿vale? Todas las acusaciones primero se culpa al hombre y después a la mujer, como vimos en la parte anterior, ¿vale? Por eso siempre vimos en el estudio sobre los profetas que la enseñanza de una persona que enseña sobre las leyes de la Torá no puede contradecir las enseñanzas de un profeta, un escritor de la Biblia a ningún lado. Tiene que ser así o no, ¿vale? No hay dos formas, no hay, bueno, por aquí se entiende. Un hombre de Elohim edifica sobre lo que otro hombre, o en conformidad con lo que otro varón, hombre de Elohim, ha enseñado. No puede estar en contra uno del otro. Lo que dice uno de otro. Ante Elohim, por eso, el varón es el primero a quien se le imputa cargos y es a través de quien él bendice una familia que se encuentra en obediencia de las instrucciones de la Torah. Difamación, este término que aparece aquí, difama públicamente. Difamación es el acto de comunicar una acusación hacia otra persona que puede causar un daño en el honor, dignidad o reputación de quien se acusa.
siempre que no está fundamentada en pruebas contundentes, porque en este caso la difamación no es difamación, es decir una verdad, ¿vale? Por eso hay que tener en cuenta y la posibilidad de que el testimonio no sea falso. Pero ya sabemos que uno de los principios de la Torá es juzgar en base a los testigos. Yo no puedo tomar una decisión porque a mí me parece, porque podría ser algo sujeto a mi opinión, sino que siempre se tiene en cuenta 2 o 3 testigos, ¿vale? La difamación ocurre cuando una persona hace en público una declaración falsa que tiende a dañar la reputación de otra. Eso es calumnia. Se trata de una acción que daña el buen nombre de otra persona y esta calumnia se entiende como un delito contra el honor. Eso significa que lo que se protege al castigar la calumnia es el honor de la persona acusada, en este caso injustamente. En este preciso caso que tenemos en esta cita, no está en juego solo el honor de la mujer, porque también se involucra el honor del padre de la mujer. Cuando se trata de una acusación, ningún juicio se toma a la ligera, ¿vale? Ninguno dentro de nuestro pueblo, ¿vale? Todos los juicios se indagan las evidencias detenidamente antes de que salga una sentencia. Deuteronomio 19, versos 18 al 19 dice lo siguiente: los jueces, aquí está la raíz de la palabra shafat, ¿vale? Indagarán, que dice darash. Bueno, los jueces indagarán minuciosamente, ¿vale? Y si resulta que el testigo es un testigo falso, que ha acusado falsamente a su hermano, haréis con él lo que pretendía hacer con su hermano. ¿Vale? ¿Les suena? ¿Conocen esta ley? Bueno, quizás conocen la ley del talión, diente por diente, ojo por ojo, ¿vale? Por aquí está el fundamento. Los jueces son aquellos que se han dedicado a adquirir el conocimiento jurídico para saber cómo lidiar entre 2 o más partes que se encuentran en un litigio. A falta de los jueces, los ancianos eran las personas a quienes se le pedía justicia, ¿vale? Y a ellos en base a la experiencia que asimilaron durante larga vida. Por eso las indicaciones dicen que no hay que valorar los pelos blancos. ¿Por qué? ¿Porque son blancos? No, sino porque tienen una experiencia, como la hermanita Noemí, ¿vale? Que debería, para su edad, que tiene el pelo blanco, hermano Fernando, debería tener una experiencia de vida que los califica como personas sabias ante quien la gente viene a pedirle consejo o que haga diferencia, que pregunte qué hacer, ¿no? Eso deberíamos nosotros hacer. Como dice Ezequiel 44, siempre me olvido del capítulo del verso, ¿no? Los instructores deben enseñar al pueblo a hacer diferencia entre bien y el mal, ¿vale? Eso es un anciano, una persona que tiene, detrás de una larga experiencia, tiene capacidad de discernir entre lo que es bien y lo que es mal, obviamente porque conoce la ley de justicia, conoce los principios de la Torá y por ende juzga o es capacitado para dar un veredicto, una sentencia apropiada, decir sí, sí, aquí o no, no, allá, ¿vale? Ellos son los que pronuncian una sentencia una vez hecho un juicio exhaustivo tras consultar, escudriñar, pedir cuenta, registrar, averiguar de forma detenida los detalles de las partes que se encuentran en juicio. Esas son las raíces de esos términos que en hebreo aparecen en hebreo para jueces que indagarán minuciosamente, como dice el texto aquí en esa edición Corona de Jerusalén que yo uso. Dice nuestro texto: haréis con él lo que él pretendía hacer con su hermano. De aquí se citó en Lucas capítulo 6, verso 38, cuando se enseñó: con la misma medida con la cual medís, se os medirá. Bueno, seguramente que conocen este principio que lo presentó nuestro Redentor, Yeshua, ¿vale? Por eso decía, si conocemos el Tanaj, sabemos a qué hizo referencia los escritos que se mencionan en los escritos apostólicos, ¿vale? Es por eso que les paso las citas en paralelo un poquito para que tengan el fundamento que las palabras de Yeshua no fueron porque él creó nuevas leyes, sino porque lo que habló
es como él decía, Torah viviente. ¿Qué enseñó? Lo que estaba escrito, aplicándolo en un contexto donde hacía falta, ¿vale? Lucas 6, 38, cita de Deuteronomio 19, versos 18 al 19. Acciones torpes llegarán a ser consideradas. Por ejemplo, si una mujer dejó más de la cuenta una olla con patatas, ¿no? Se quemaron las patatas, el guiso de patatas, y la comida pues salía un poquito ahumada, ¿no? Para un hombre eso era suficiente para considerarse una acción torpe, ¿vale? Eso para algunos maridos era un pretexto, o se usaba como pretexto para dar una carta de divorcio a su mujer y despacharla de vuelta a la casa de su padre, ¿vale? Ya sabe que una mujer no vivía aquí, me voy a alquilar un hotel, un hostal, y yo me voy a abrir una empresa, voy a hacer mis cosas. No, no estaban aquí. Siempre el orden en las escrituras es distinto de la sociedad actual en que nosotros vivimos, donde no hay, bueno, de hecho, la sociedad actual trata de quitar incluso los títulos padre y madre. ¿Cómo se ha hecho que les llama? El tutor 1 y el tutor 2, ¿no? En Rumanía, sí. En Rumanía, que se trata de inculcar en las mentes de los niños, que se le saque la idea de tengo mis padres, la idea de un núcleo familiar, ¿vale? Algo indivisible, pues tratan de separar. El tutor 1 y el tutor 2. Bueno, por el tema del gay, mucho. Sí, bueno, el pretexto es un pretexto para lograr una obra de separación, ¿vale? No importa el método y la razón que ellos buscan, el resultado siempre separa, es decir, aleja al ser humano del plan, del diseño del creador que el creador tuvo al principio, ¿vale? Como pueden apreciar, las leyes de Israel son claras. Toda mala acción antinatural trae consecuencia, y estas pueden ser variadas. Voy a bajar esta. ¿Cómo se baja? Así. Para la mayoría que han visto las leyes de la Torah, que las conoce y han vivido lejos para la mayoría que han vivido lejos de las leyes de la Torah, les cuesta saber que hay leyes que les condicionan en sus actos, y aunque están en ignorancia de estas normas, no serán menos culpables. Giselle, bienvenida al estudio. Bueno, vale, Gracias. hay muchas personas por distintas partes del mundo que no conocen las leyes de nuestro pueblo, y por ende consideran que como les ve Elohim es lo suficiente, y no necesitan saber que al entrar en este pueblo las leyes de Israel condicionan a todos, porque las leyes de Israel funcionan como en pretil. Hemos estudiado en los versículos anteriores, ¿no? Que aquí parece para uno que limita la libertad de las personas, pero en realidad están puestos, diseñadas para proteger a los que están bajo esta casa o en la cubierta encima de esta casa. El pretil es una barandilla de seguridad, ¿vale? Pues muchas personas desconocen los principios o los motivos, las razones de este pretil, y las transgreden normalmente. Pero esto no significa que ellos, debido a la ignorancia, no serán culpables, o Adonai le pasará por alto la... ¿Por qué? Ah, vale, bueno, voy a poner aquí la cámara mía. Voy a situar aquí abajo. Vale. Apagué, bueno, se ve la cámara. Por eso decía, la mayoría de personas que han vivido lejos de nuestras leyes, les cuesta saber que hay leyes que les condicionan los actos, ¿vale? Y aunque están en ignorancia de esta norma, no significa que la Torah o Adonai los considera menos culpables. Es obligación de toda persona que entró en alianza con el Elohim de Israel y con este pueblo procurar adquirir el conocimiento sobre las leyes de nuestra nación, no sea que las transgreda y por ende se les acuse, para que después se revele
que es acusado, según la opinión de uno, injustamente. Obviamente cuando una persona no conoce, no es conocedor de la ley, cuando otra persona le va a decir, has fallado, has transgredido, le va a decir, pero ¿quién eres tú para juzgarme? ¿Cómo crees tú? Pero si una persona no conoce en qué principio se habla, en qué principio se guía nuestras naciones, no debería, en lugar de buscar justificarse o acusar al otro como si fuera, diría, un falso testimonio, debería abrir las escrituras a ver de qué cosa me acusa, porque yo no conozco esos principios. No sea que yo me equivoque y ande por un camino equivocado, haciéndome adverso a los principios de la Torá sin saber, por ignorancia. Por eso se hace investigación y las leyes de la Torá nos enseña que no debemos tratar con superficialidad ningún acto, ninguna palabra, ninguna acusación, porque quizás está justificada, ¿vale? Quizás no es una calumnia, sino es una realidad que se percibe muchas veces como un ataque hacia la persona, porque la persona que desconoce los principios de la Torá siempre va a percibir una palabra, un látigo, una palabra de justicia como algo negativo, como algo que es un ataque personal, ¿vale? Muchos creen que por vivir en tierras ajenas y lejos uno de los demás no se tiene conocimiento y por tal nadie que no está cercano está capacitado para juzgar a la distancia, ¿vale? Como sea, que la hermanita Noemí está en Chile, ella hace algo por aquí, tiene una cierta acción y piensa que yo desde aquí de España no me puedo enterar. Para que sí, como decía Shaul, estoy lejos en cuerpo, pero en espíritu estoy allí, en Chile. He visto, he juzgado lo que decía tal mal. Había un mal que Shaul lo dejó a descubierto que es un mal. ¿Vale? Obviamente los que piensan así ignoran que la Torah es la misma independiente de la distancia y que en un mismo ruaj estamos cerca, aunque en cuerpo vivimos lejos. Ante Adonai y ante mis ojos, por ejemplo, nadie está tan lejos para lo que se para que lo que tenga que conocer pueda conocer. No sé si me explico bien. Y así juzgar como es debido, ¿vale? Hay un cuerpo y todos somos unidos en un mismo espíritu. Somos distantes a miles de kilómetros unos de otros. Yo vivo en España y pronto viviría más lejos todavía, porque me voy 3.500 kilómetros más adentro de Europa. Ya en un mes, ¿no? Más o menos, ¿vale? Pero hay un mismo espíritu que nos junta, y en el nombre del cual nos hemos sumergido, como decía Shaul, hay un espíritu. Entonces, a través de él, quien es la cabeza, pues él controla, a través de él estamos unidos a pesar de la distancia, ¿vale? Por eso no podemos actuar de forma individual, porque nos une un mismo espíritu, si es que formamos parte de un mismo cuerpo, porque eso es otro asunto, ¿vale? Hemos estudiado que cuando una persona cometía un pecado, ¿vale? Pasos, ¿cómo era el estudio? Que tuvimos 3 partes, ¿no? En el santuario, pasos por el santuario. ¿Quién recuerda cómo se llamaba el estudio? En el atrio, en el campamento y en el lugar santo. ¿Reconoce algo? No. Bueno, cuando una persona cometía algún error, algún pecado, alguna falta, cargaba su cordero sobre sus hombros, o bueno, si era más pobre, la tortora, las palomas, o si era más rico, pues un toro, según la posibilidad, pasaba por medio del campamento, llegaba al santuario donde inmolaba su ofrenda, ¿vale? Y esto pasaba a la vista de todo el pueblo, aunque no se sabía qué cosa había cometido la tal persona, el pueblo hablaba sobre ello, porque claro, imagínense que estamos todos reunidos y me ven a mí con un cordero sobre el camino hacia el santuario. ¿Qué van a pensar? ¿Qué habrá hecho el hermano Daniel para presentarse de Elohim y traer una ofrenda? Porque claro, se llevan esto para testificar algo sobre ella y degollarla. Entonces, ¿qué habrá hecho? La curiosidad, claro, empuja a uno a sabrá. Buscar, ¿no? Es así. No se puede hacer al oculto. No se hacía ofrendas de noche, ¿no? No iba nadie a 3 de la noche para que no le vea nadie aquí a oculta o con una capucha en la cabeza para que así... Eso no funciona así.
Por eso, Elohim es un Elohim de orden, nos dio legislaciones y él mismo dijo, lo que se obra en oculto se sacará a la luz. Si somos hijos de la luz, pues de que no hay por qué temer. ¿Quién teme a la ley? El transgresor. ¿Qué hace el transgresor? Obras de noche. ¿Vale? Entonces, por lo mucho que algo ocultamos y no somos sinceros con nosotros mismos, con Elohim o con nuestros hermanos, estamos a vista de Elohim. Y como decía Shaul, al Ruach de Elohim no podemos engañarlo. Quizás aquí nosotros podemos decir, bueno, no sabrá la izquierda, no sabrá el hermano por qué está, por dónde. Pero estamos hablando del Ruach de nuestro Elohim viviente, que está, es espíritu y está en todas partes y con todos. ¿Vale? Y él, claro, para la acción que toma necesita un respaldo. Y nosotros somos sus testigos para decir, este juez declaró una sentencia justa. ¿Vale? Ahora, no estamos en un mismo pueblo como en el pasado. ¿Vale? No estamos como en los días de nuestros padres. Estamos diseminados por muchas naciones. Pero basta un poquito ser sinceros, cerrar los ojos. Y los ojos físicos, ¿vale? Y abrir los ojos espirituales, ¿vale? Y aquí podrán ver que aunque estemos lejos en cuerpo, en espíritu estamos cerca, ¿vale? Porque uno que ve mediante, que está conectado al espíritu de Yeshua, puede ver una realidad espiritual a través de este Ruach que nos fue dado a todos. Se darán cuenta que no estamos tan lejos para que digamos, basta que Elohim ve y conoce mi alma y mis pensamientos. Aquellos que piensan de este modo individualista se olvidan que a pesar de que Yeshua como Adonai es el juez supremo, mediante estas precisas leyes que estamos estudiando, él deja entrever que no actúa en independencia de la suma de los testigos. Para que él mismo sea decretado como juez justo, debe que los testigos avalen la justicia de la sentencia. Por esta razón se tenía jueces y se valoraba a los ancianos en Israel, porque en este capítulo se habla de jueces y ancianos. Son dos grupos de personas diferentes, pero igual se usaban para, por la experiencia, los ancianos y los jueces por la capacidad de conocimiento sobre las leyes de la justicia, ¿vale? Y la gente acudía a ellos cuando era necesario. Para que, por esta razón, como decía, el mero hecho de que estos tipos de jueces hacían juicio, ¿dónde lo hacían? Dice, en la puerta de la ciudad, ¿vale? Es preciso porque nada oculto se puede mantener oculto, ya que se necesita de una total transparencia y de la colaboración de todos cuanto pueden aportar una palabra a favor o en contra según el caso juzgado, porque ya vemos por aquí que son distintos tipos. Uno que encuentra el buey, otro que encuentra una prenda, otro que toma a la mujer. Bueno, vamos a ver más adelante otras leyes, pues se necesita los testigos que puedan librar a una persona de un castigo que puede ser la muerte. No sea que se castigue un inocente, como muchas veces en nuestro pueblo se hacía cuando faltaba los juicios o cuando los jueces actuaban por conocen todos este símbolo, ¿no? Cuando se... No conoce este símbolo, money. Dice en el Tanaj, los profetas profetizan de paz mientras se les llena los bolsillos. Y cuando no, te hablan de la guerra, te predican la guerra. Esto es una cita de lo que hacía. Entonces, por eso la Torah enseña no mirar la cara del hombre, porque si miras la cara del hombre, dice, ¿qué me puede dar este? Pues tanto, ¿no? Los intereses, la emoción, los aplausos, lo que sea, ¿no? Ahora hay un montón de otros beneficios que no necesariamente son el dólar o el euro, ¿no? O la moneda que sea, ¿no? Incluso un precio que eleva tu ego es igual de mal como cobrar un dinero para cerrar los ojos ante una injusticia. Hoy se tiene la plaza mayor, ¿vale? En el Tanaj estaba la puerta de la ciudad. Hoy se tiene la plaza mayor, no sé en vuestro pueblo, pero aquí en Torrejón de Ardoz, donde yo vivo, hay un lugar que se llama la Plaza Mayor. Ahí está una redonda grande, una plaza, una explanada, donde está el ayuntamiento y la gente se congrega para
lo que se celebra, ¿no? Las declaraciones oficiales, los momentos de... aquí son cristianos, pues obviamente el árbol de Navidad estará aquí el centro, los Reyes Magos, lo que celebra, ahí está. Todos los eventos que tienen que ver con los festejos parten de aquí, ¿vale? Pues en el Tanaj estaba la puerta de la ciudad. ¿Por qué? ¿Vale? Porque todo aquel que se acerca de esta dicha ciudad debe saber claramente que no saldrá inmune si ha cometido algún fallo, y saldrá con bendición y en shalom si anduviera en rectitud. ¿Vale? Creo que la mayoría de nosotros no tenemos idea de cuán seria responsabilidad tenemos uno para con nosotros y cómo se hace un justo juicio ante los ojos del soberano. Pero aquí estamos para aprender de a poco cada vez que estudiamos los principios de justicia y cómo se daban estos en el Tanaj. Según la Torá, en Israel, cuando había reverencia ante el Elohim de Israel, el pueblo seguía los buenos consejos que daban los dirigentes de Israel, ¿no? Cuando los dirigentes eran malos porque por sus intereses, el pueblo seguía así. En este caso, por eso se presenta a la puerta de la ciudad un símbolo de transparencia total en ese sentido. Un caso que recientemente lo hemos leído es de ¿cómo se llama? Un levita. Un levita que tenía un criado y una concubina, ¿vale? Venía de un lugar, se iba hacia otro lugar y se hizo de noche. Y el sirviente dijo, pues vamos a entrar en esa ciudad porque está aquí cercana. Y el levita dijo, no vamos a entrar porque esto son gentiles. No, vamos a entrar en una ciudad hebrea. Es decir, ¿por qué? Porque aquí en la puerta de la ciudad se supone que ser hebreo, la puerta tiene bendición, es mejor. Resultó que pasó de largo de la ciudad gentil, entró a una ciudad hebrea, en una propiedad de los benjamitas, ¿vale? Y se presentó en la plaza de la ciudad, allí donde estaba a la puerta, a la entrada, donde era el lugar de reunión de todos, ¿vale? Los ancianos venían aquí, estudiaban. Job también hace referencia a esto cuando salía a la puerta de la ciudad. Pero en lugar de encontrar buena su casa en este pueblo benjamita, les sucedió un montón de males. ¿Ya? Aquí salieron los hombres y querían acostarse con el varón levita. Y bueno, aquí tomaron a la mujer, a esta mujer concubina, y hicieron con ella lo que quisieron hasta que quedó muerta. ¿Vale? No sé si conocen el caso, es un caso triste, pero es un caso de justicia, ¿vale? Por eso a veces nos equivocamos. Pero muchas personas piensan así, que salen del cristianismo y dicen, pues no voy a entrar aquí porque esos son malos, y con razón, eran ebuseos. Al final esa ciudad quedó destruida, tenía que ser destruida, pero entraron a una ciudad mesiánica y dijeron, eso debe que ser bueno porque aquí se supone que estudian la Torá, son los nuestros, y resulta que salen más dañados que en una ciudad jebusea de los gentiles. Por eso a veces decía Yeshua, si en esta ciudad gentil se hubiesen hecho estos milagros, lo que a ustedes se le dieron hace tiempo, bueno, quizás ellos se hubiesen convertido. Pero por algo eligió a Israel, ¿vale? Para mostrar, como hemos hablado de la dureza del santuario, la dureza del material, este material del cual se construyen todos los objetos, que era difícil de trabajar. Bueno, esta es la naturaleza humana, y así es este pueblo. ¿Vale? No sé si conocen la historia de este levita. Bueno, él cortó en pedazos a su concubina y le envió a las 12 tribus de Israel, y aquí tuvo lugar una reunión entre todos los clanes de Israel que lucharon contra la tribu de Benjamín, de modo que de toda la tribu de Benjamín solo se salvaron 600 hombres. No quedó ni niño, ni mujer, ni anciano, ni nadie. 600 hombres de toda la tribu. ¿Vale? Bueno, esta era la historia. Y este es el lugar, lo que representa la plaza de la ciudad, ¿vale? En este caso, si al varón se le encontraba culpable, se le cargaba 3 formas de castigo. El primero era el castigo físico, ¿vale?
El texto no indica la forma de castigo, pero la palabra hebrea yazar, que está aquí en nuestro texto, dice que se refiere a un tipo de castigo corporal. Pueden aceptar esta verdad de que al varón hallado culpable se le pegaba físicamente. Claro, con el concepto que tenemos sobre da la otra mejilla, ¿no?, del amor y paz que hemos recibido. Ahora hablar que en la Torá te enseña golpear a tu hermano suena un poquito raro, ¿verdad? Pero bueno, aquí está la cita. Hay evidencia de que los dirigentes de las sinagogas en los tiempos bíblicos sacaban al culpable fuera y el mismo líder lo castigaba dándole varios golpes al transgresor. Había todo un procedimiento para hacer de espectáculo cuán fea es la transgresión. Y esto no se hacía en secreto, sino a la vista de todos, para que así el horror del mal quede como asqueroso y el castigo infunda temor, a fin de que nadie peque al saber que sus actos estarán expuestos ante todos. Y no solo quedarían expuestos en vergüenza, sino que por encima deberían sufrir físicamente, como en su alma y también en su mente. Hay algunas personas que, claro, reciben los halagos de otros cuando les dicen las reprensiones en privado, y aquí en público solo las alabanzas y las buenas palabras. Bueno, lastimosamente eso sucedió en el muro de una hermanita en Facebook, donde se me dijo estas palabras. La hermana Ana Sofía también tuvo esta experiencia, este sentimiento que en realidad es una transgresión de estas mismas leyes, de este procedimiento, y la gente que recibe tales mensajes, en lugar de decir no, no es Torah, dice qué bien que alguien me toma parte, y oculta o trata de quitar de la vista pública una realidad vergonzosa, ¿vale? Por eso no se puede hacer en secreto, y lo que se quiere hacer en secreto, Adonai lo va a sacar a luz del día, ¿vale? Cuando nosotros lo hacemos en secreto pensando que nadie nos ve, porque los hermanos, las leyes nos indica que esto debe ser hecho en público, porque, bueno, no siempre, hay casos y casos, ¿vale? Por eso se hacía, vimos en este estudio, vamos, que se llama Deuteronomio 19, del verso 18 al 19, que estos jueces indagarán minuciosamente, porque no todos los casos son iguales, ¿vale? Estamos aprendiendo que hay distintos casos, diferentes leyes, distintos métodos, y tenemos que tener cuidado con cada norma. Si somos buenos conocedores de la ley, no vamos a aplicar una ley a otros casos, ni vamos a dar sentencia de muerte a uno que solo necesita unos látigos, ¿vale? Que no es lo mismo. Hay pecados que llevan a muerte y pecados que no llevan a muerte. Entonces no puedo castigar a una persona de un pecado que no lleva a la muerte, se hace daño a sí mismo, pero no comete una transgresión ante Elohim, de modo que sea castigada con la forma con la lapidación, por ejemplo, ¿no? Hay todo un procedimiento para hacer justicia, en este caso, a una persona como este transgresor. El dirigente actuaba rompiendo los vestidos de tal varón que se encontró fallando a la Torá, para mostrar que ha sido despojado de dignidad, ya que la ropa rota es un símbolo de vergüenza pública. Lo vimos en el estudio anterior, que la ropa no solo abriga y calienta y defiende, sino que es un símbolo de la imagen de sí, de la dignidad, de la posición de uno mismo, ¿vale? ¿Recuerdan? Vimos en este estudio que la ropa servía para calentar, proteger y como símbolo de la dignidad, ¿vale? La parte anterior. Una ropa rota es igual un reino dividido. ¿Conocen lo que sucedió después de Salomón, en el tiempo de su hijo? Rompió una ropa en 12 pedazos, elige 10, y el reino del norte se separó del reino del sur. Una ropa rota es un símbolo de que la persona ha perdido su honor, ¿vale? En el caso del sumo sacerdote, la ley es clara: un sacerdote no puede romper su vestidura. ¿Vale lo que hizo Caifás? Dijo blasfemia,
y se rompió la vestidura. Eso se autocondenó a sí mismo. Es decir, con este acto se descalificó para ser sumo sacerdote, porque según la ley le era prohibido hacer este acto. Los demás rompían su ropa en signo de duelo, de duelo. Igual se tomaba como símbolo de vergüenza. Recuerdan en el caso que los filisteos, creo, tomaron algunos en los días de David, le raparon la mitad de la barba y le dejaron el culo al descubierto y los mandaron a Israel así. ¿Vale? Le cortaron esta parte de ropa, ¿no? Para mostrar una vergüenza. ¿Los recibió David en el pueblo? No. Los dejó fuera del campamento hasta que le creció la barba para que recuperen su símbolo de honor y como símbolo de su vestidura. Y después hizo juicio, obviamente. Pasó por la espada a todos aquellos. Que la ropa de Yeshua no fue dividida. Es una lección hermosa. No fue rota. Es evidente. ¿Sabe que dice en el Tanaj, los perros están jugando para mi ropa? Dados. ¿No? Tiraron a suerte por mi ropa. ¿No? Estaba hablando de sí mismo, pero aplicó a Yeshua. Yeshua no fue despojado de su dignidad. ¿Por qué? Porque esta ropa intachable que se quedó de una sola costura es una imagen de su modo de vivir intachable. ¿Vale? Él no fue despojado de su dignidad, aunque los que eligieron tirar a suerte para hacerse con esta prenda del que iba a morir para ellos humanamente este va a morir, ya no necesita más esta ropa. Pero hicieron algo que no sabían lo que estaban haciendo. Pero nosotros sabemos que por el hecho que esta prenda no la rompieron, tiene una relevancia en sí. A diferencia de ellos que se hicieron con esta prenda al jugar a los dados, no les sirvió a ellos más que una mera ropa que se desgastó con el tiempo. Pero este vestido de una costura, como dice, como está mencionado, especificado en las escrituras, esto hablando de dos tipos de hebra que no se pueden juntar, vimos, tiene que tener una costura, un hilo. Este vestido de hilo nos es bendición a nosotros y es fuerza en transformarnos para proteger, para poder elevar nuestro ser interior hasta la postura de la dignidad del que nos regaló su vestido. ¿Vale? Ese desde una perspectiva metafórica. ¿Vale? Obviamente nosotros no tenemos una ropa, pero la ropa es el símbolo de un carácter, de una dignidad, de una imagen de sí que Él sí nos las dio. Y aquí de a poquito estamos creciendo para poder estar conforme a la ropa que tenemos puesta sobre nosotros, ropa blanca, ¿no? Y eso se muestra ¿qué muestra? Que tenemos una ropa blanca, que me pongo una bata blanca por encima y parezco doctor o pintor, bueno, que también tiene un traje blanco. No, sino que esa es una expresión, es un hebraísmo que describe los actos o el carácter. Es esta la ropa de una costura que nos dio el Elohim de Israel. Es la bendición que nosotros tenemos por conocer, aprender y desarrollar, obviamente, nuestra vida. Nosotros no necesitamos apostar para hacernos con las ropas de Yeshua, con Yeshua sobre el madero, porque Él nos regala este vestido de gala, ¿vale? O este vestido de santidad. Con cada ocasión, cuando nos dedicamos al estudio de sus directrices, Él nos regala una porción del resplandor de su ropa. Esta ropa con cual fue vestido el sumo sacerdote Yehoshua. Quitarle la ropa, le puso una nueva y de gala encima y dijeron, son un símbolo. ¿Vale? Tú y tus hermanos, un símbolo. ¿De qué? De algo que porque el sacerdote es una imagen del pueblo y es lo que hace el Redentor a favor de su pueblo. Pues su propósito de la redención es quitar la escoria, no limpiarla por aquí, sino quitarla, apartarla, como tiró nuestros pecados en el mar de olvido, aquí para siempre, fuera y lejos de nosotros, donde moría el chivo expiatorio, ¿no? Lejos del campamento. Por eso siempre aparece esa indicación: saca el mal de medio de ti. Ahí no lo tengo que abonar, lijar, barnizar, no, dice sácalo. ¿Vale? Nosotros no necesitamos pues apostar porque Él nos regaló esta vestidura blanca,
pero depende de nosotros ejercer los principios que la Torah nos indica para estar a la altura de lo que se nos dio, ¿vale? Porque saben bien que al que tiene se le quitará si no hace algo con lo que recibió, ¿vale? Porque hay quien recibe y dice, pues lo voy a enterar, y aquí lo tengo a buen custodia, pero no es suficiente, Él nos da, pero me pregunta, ¿qué haces con lo que te di? Porque hay que trabajar con ella, porque Él nos dio todo para que nosotros demos a otro, no para que nosotros nos engordemos con el conocimiento que tenemos. Es decir, wow, qué buen estudio lo compartió el hermano Daniel en el Shabbat, qué maravilloso de la Torah. No, eso no le sirve a ustedes, les sirve para que den a otros, para que se convierta en luz, en agua viva, en fuentes para los demás, ¿vale? Los que no siguen estas instrucciones de cerca se juegan la suerte, en la espera que les tocará caerles del cielo un vestido de honor. Aquí es una metáfora, no sé si captan la idea, pero bueno, quédense con ella y traten de entender el significado de estas palabras. Vale, se lo voy a decir una vez más, le voy a citar. Los que no siguen estas instrucciones de cerca, que tenemos en la Torah, se juegan la suerte en la espera que les tocará caerles del cielo un vestido de honor. Es la gente que huye de este grupo, por ejemplo, donde se enseña así. La Torah dice, no, eso es demasiado duro aquí, estos látigos no me gustan, este castigo físico, bueno, espiritual, porque ataca la carne de uno y el yo de uno. Dice, me voy por aquí, por donde me guía el Ruach, así para hacer la voluntad de mi Padre Celestial en un lugar lejos. Bueno, pues están jugando la suerte a ver si logran hacer lo que ellos dicen. Resultará que en muchos casos el Redentor le va a decir lo que está en Mateo 10, ¿no? No hemos hecho nosotros en tu nombre. Hemos predicado, hemos hablado, hemos tratado de salvar a la gente. Le hemos dicho, mira, el Shabbat, la alimentación, tal, tal, tal. ¿Por qué Yeshua le diría? Como Samuel y Saúl, lo que leímos esta mañana. ¿Por qué Yeshua le dirá a estos que obran en su nombre, no os conozco, transgresores de la Torah? Porque la Torah no te enseña a acudir, ir por aquí, porque así crees tú que es mejor. Te enseña la plaza de la ciudad. Aquí. No hay nada en el centro, que tú lo vas aquí, en el corazón, lo que tú sientes como está. La Plaza Mayor de Torrejón está en el centro de Torrejón. Vale, no sé en vuestras ciudades, pero aquí se acostumbra, mira, Amaya, que es de España, sabe, la Plaza Mayor siempre está en el centro. Vale, aquí si se puede lejos, una persona que entra no se ve lo que ocurre en el corazón de uno. Dice, cuanto más lejos de la entrada, mejor. Pero nosotros, ¿qué nos enseña la Torah? Pues ata una cuerda roja a tu ventana, a tu puerta, para que lo vean, se vea la señal de quién eres, cómo eres, ¿no? Cuando tienes luz encima de una torre alto para que todos los demás vean, no se oculta, ¿vale? Pero la gente dice, bueno, yo me voy porque mi corazón, porque el Espíritu me dice, bueno, no os conozco. Y gente que se esfuerza, es más, ¿vale? Ojo a un detalle, un dato importante, que es revelador en este contexto. Que Yeshua, a pesar de ser hallado inocente ante el tribunal humano, ¿vale? Los jueces están escudriñando minuciosamente. ¿Qué vimos sobre el Cordero? Porque se acerca el Pesaj y hemos estudiado todas esta semana pasada sobre la elección del Cordero del día 10. ¿Vale? 3 años y medio. ¿Con qué fin? Para chequear este Cordero de la punta de su nariz hasta la cola, si es tamim. Perfecto. ¿Vale? El tribunal humano lo declaró inocente. ¿Vale? No se encontró pena. Pagaron unos testigos falsos para decir, mira que lo hemos escuchado decir, bueno, malinterpretaron sus palabras. Para que así tenga un testimonio falso, ¿vale? Pero el tribunal humano le encontró inocente al disponerse él tomar sobre sí los pecados que no ha cometido. La justicia celestial actuó, permitiendo que los gentiles apliquen el principio de la Torah, que no puede dejar al culpable sin recibir sus azotes. ¿Vale? Aquí está en esta ley que estamos estudiando, porque a algunos se le castigaba físicamente. Y parece que esta ley no tiene nada que ver con la redención con Yeshua.
pero resulta que sí, ¿vale? Porque aquí, si no, se preguntan si el tribunal dijo que es ¿cómo se llama este? Pilato dijo, no encuentro nada de castigo en este hombre. Y lo quería librar. ¿Por qué lo azotaron? ¿Por qué lo tuvo que castigar con el azote si lo declaró inocente? ¿Vale? Por eso, los detalles siempre son importantes y se entiende los actos de lo que sucedió en la vida de Yeshua si conocemos las leyes de la Torah. Aún siendo humanamente inocente, espiritualmente era culpable, así que se le aplicó los latigazos, y esto no con un látigo normal, sino con escorpias o escorpiones, como era. Ese término de escorpiones se usa en Primera Reyes capítulo 12 verso 11 y al 14, y en Segunda Crónicas capítulo 10 verso 11. Este látigo es una expresión, escorpiones son una expresión figurativa para entenderse que no se refiere a un mero látigo, sino que es uno que tiene nudos, ¿vale? O había más, algunas grapas, algunos ganchos, según distintos métodos de quien quería crear más daño a la persona a quien la flagelaba, latigaba, ¿no? Y se usa con ese concepto de escorpiones como metáfora, claro, porque para que se asemeja los golpes con los nudos como el picazón de un escorpión, ¿vale? Picadura. Este detalle es para que vean por qué Yeshua dijo que la Torah sobre mí habla, ¿vale? En Lucas capítulo 24 verso 44, aquí es una referencia al castigo que se le impuso a Yeshua, aunque humanamente no era culpable. Desde la perspectiva espiritual, él cargó la culpa, se hizo culpable, maldito, ¿vale? A causa de los pecados, y por ende, según la ley, tenía que ser latigado, ¿vale? Y bueno, ya sabe que eso, Lucas 24 indica la Torah, todo lo que, es decir, lo que escribió Moisés en ese sentido, en la carta de la Torah, sobre mí habla. Bueno, todo el protocolo a través del cual se le castigaba a un varón culpable de azotes, cómo se rompía los vestidos dejando el busto al descubierto, cómo debería inclinarse, ¿vale? Agacharse, para que de este modo el juez, en este caso el rabino, el líder de la sinagoga, de la congregación, se subía por una piedra y para tener más fuerte, para estar un poquito más alto, y le golpeaba. Bueno, está descrito en la tradición rabínica la forma del látigo. Algunos dicen que eran 44 menos una, dicen ellos, golpes, y se aplicaban 3 golpes de una, porque tenía el látigo 3 cuerdas. Bueno, pero todos esos detalles de cómo está descrito tienen un propósito para transmitir algo, ¿vale? Incluso no se golpeaba una parte del cuerpo y después la otra. Cada uno tiene su relevancia dentro de este tipo de juicio, porque hay aquí una enseñanza espiritual, pero no es la idea de ver el método, sino el hecho, ¿vale? Cómo se aplicaba, no es algo que necesitamos saber nosotros. ¿Por qué? Porque vamos a vivir, se supone, correctamente, para que no experimentar esta situación. Pero las personas que andan en transgresión ante las leyes, ellos ya vivirán y verán sobre su propia piel los efectos de este castigo. Aquel que no es consciente de que la transgresión llevará a este hecho, ya verá de por sí por qué cómo se hará el procedimiento para recibir su merecido. Ya sabe que a cada uno se le pagará conforme a su fe, a su corazón. No dice eso las escrituras, sino conforme a sus hechos, ¿vale? Por eso habrá que repetirlo, voy a decir muchas veces. Uno es salvado por su fe, pero juzgado por los hechos, ¿vale? Porque en la luz de lo que hacemos se pagará conforme a ello, ¿vale? Bien al que hizo bien, mal al que eligió hacer el mal. Porque la Torah parece que te restringe tu libertad, pero ella está hecha para que te vaya bien, ¿vale? Por esa razón en el Tanakh se indica, obedécela, sigue la vida para que te vaya bien, ¿no?
Haciéndolo bien te irá bien, haciéndolo mal, si no, pues obviamente que el mal te sobrevendrá encima. Es mejor aprender a evitar todo mal para que no se encuentren en la situación de ser juzgados y sufrir a causa de los propios hechos. La calumnia, volvemos a nuestro tema, al mismo tiempo que es pecado contra la verdad, muchas veces lo es en contra de la propia justicia, por el perjurio y el prejuicio que origina al calumniado. Y si hiere la justicia, su perdón reclama no solo la rectificación de la mentira, sino la reparación proporcional al mal causado. En nuestro texto no está indicado el tipo de castigo, qué tipo de castigo se empleaba, pero entendemos que ese se refiere a un castigo corporal donde al culpable se le aplicaba varios golpes. La ley para el castigo está en Deuteronomio capítulo 25, verso 1 al 3. Donde los golpes deben ser proporcionales con el daño causados. Esos golpes no podrían ser más de 40, eran máximo 40. ¿Vale? Alguno dice porque no puede ser, tiene que ser 39. Shaul lo menciona 5 veces fui castigado con 40 menos 1 golpes, sí, golpes. ¿Vale? Dicen para así no dañar la dignidad humana. Porque si fuera por la dignidad humana, ¿por qué le tengo que dar un golpe? No digo 10 como me dio Abraham. Si son 40, 35, 5. Un solo golpe es suficiente para dañar o mostrar que está afectada la dignidad de la propia persona. ¿Vale? No necesito sea 39. Con este concepto, con uno es suficiente para decir esto cometió algo malo. Entonces queda un poquito con un concepto que no es una persona muy buena, muy digna. Una persona que recibe azotes, que está castigado de esta forma, debe que no es muy de fiar. Queda con una mal forma de verlo. Si el hombre golpeó con su lengua calumniando a su mujer, él era castigado con un cierto número de golpes por difamarla injustamente. Elifaz, uno de los 3 amigos de Job, dijo que la lengua azota cuando es usada para hacer el mal a otra persona. Job capítulo 5, verso 21, y igual puede ver Proverbio capítulo 12, verso 18, que es una cita bastante reveladora. Proverbio 26, verso 3 dice que el látigo es para el caballo y la vara era para la espalda del necio. ¿Vale? No se usaba el látigo en Israel, pero con los romanos entró este método. Por eso Yeshua no fue golpeado con la vara, sino con el látigo. ¿Vale? El látigo para el caballo y la vara para la espalda del necio es lo que dice Proverbio 26, verso 3. La interpretación rabínica, según el Talmud, indica que el calumniador debe abandonar su tierra porque ya no habrá honor para tal persona que ha destruido la reputación de otra. Este era el castigo que se le daba, porque claro, nadie es como una persona que salió de la cárcel, pues nadie quiere darle trabajo, ¿vale? Queda de un mal renombre, y es por esa razón que se le decía, pues mejor abandone, es decir, vete a otro lugar donde nadie sabe quién eres y cómo eres. La segunda forma de castigo, porque hemos dicho que son 3, era el castigo monetario. ¿Vale? Cuando se contrataba un matrimonio, el novio debía abonar cierta cantidad de dinero al padre joven, de la joven. En el hebreo está la palabra moar, que se refiere al precio o el dote por una esposa. ¿Vale? Hoy se van a pedir a una mujer en matrimonio, pero no le dice, te voy a decir al padre, te voy a dar $200. Pero en algunos lugares se practica todavía este concepto. ¿Vale? En el Tanaj, en nuestro pueblo, sí, se había un dote que se entregaba al padre de la mujer. Bueno, este precio del dote por una esposa aparece en Génesis capítulo 34, verso 12. Una historia hermosa. En un cierto caso, Shaul pidió a David, cuando Shaul le quiso entregar a su hija, a Mical, que era la primera. Hemos estudiado sobre esto también, sobre la vida de Mefiboshet y David. David no tenía dote.
Así que el rey le pidió ni más ni menos 100 prepucios de los filisteos. ¿Vale? Eso era considerado como dote para satisfacer el deseo de su padre, ¿vale? Pero vamos a ver qué es este dote, ¿vale? Primera Samuel capítulo 18, verso 25. Es esta historia donde Shaul pide 100 prepucios como dote. El otro caso, está el caso de Jacob, cuando pidió a Labán, que era su tío, la mano de Raquel, ¿vale? Él no tenía dote, así que se comprometió, en lugar de dar un dote para Raquel, trabajar 7 años por ella. Es mucho más que lo que reclamaba la Torá como dote, ¿vale? Muchísimo, 7 años de trabajo es mucho. Resultó que, ¿saben? Le engañó y tuvo que pagar 7 años más, porque se le dio a la otra hermana mayor según la costumbre de aquel momento. Así que se hizo primero con Lea y después trabajó otros 7 años por Raquel. Y después, al ser él que sujeta el talón, como el hombre de Jacob, y al engañar a su hermano, fue engañado muchas veces, 10 veces creo, por Labán. Vale. En el caso de Israel, el creador es el padre de Israel. Vale. Aquí tiene que entrar en el mundo, como decía, de las metáforas para que puedan comprender las alusiones o que puedan entender a través de la historia real que se enseña a nivel espiritual, ¿vale? En el caso de Israel, quien es la mujer o la joven, el creador es el padre de Israel, ¿vale? Pero pero para ilustrarnos, ¿con qué propósito se presenta como padre? Para ilustrarnos ciertas verdades espirituales. Pero igual se nos presenta también como esposo de Israel, ¿vale? Igual aparece como nuestro hermano, como nuestro rey, como nuestro juez, ¿vale? Como un cordero. Hay mucha más referencia, cada uno tiene su propósito para transmitirnos cierto aspecto de enseñanza. Como esposo aseguró un dote y además pagó un precio para su prometida. Y es su propia palabra que de este dote este dote está bien custodiado por él como padre, ¿vale? No sé si pueden seguir la comparación. Él es el esposo y él es el padre, ¿vale? Son dos aspectos distintos. Como esposo, él entrega un dote. Obviamente, como decir, ¿cómo le va a entregar al padre cuando él es el padre? Por eso tenemos en cuenta su palabra como garantía de algo, que hay algo que él dio para su mujer en la mano de él mismo. Es decir, que él tiene en sus manos un dote que le se aseguró a la mujer, ¿vale? Aunque el padre de la novia, en la perspectiva humana, no se le permitía tocar dicha suma, sí le era dado beneficiarse de los intereses que produjese la misma, ¿vale? Hay una cantidad de dinero, se le entrega al padre de Mariana, por ejemplo, de mi esposa. Mi suegro no tiene derecho a hacer uso de esta cantidad de dinero, pero puede poner este dinero en un banco, que el banco le da cierto interés y comerse plátanos, ¿no? Por ejemplo, de los beneficios que le da el banco, ¿no? De ese dinero, ¿vale? Como esposo, aseguró este dote, ¿vale? Ahora, en la perspectiva, Elohim de Israel, pero en la perspectiva terrenal, pues el padre tenía este dote, pero no podría hacer uso de él, podría beneficiarse de los intereses. Aquella cantidad de bienes ofrecidos por el esposo pasaba a manos de la hija cuando fallecían su padre, ¿no? Cuando morían sus padres, ¿no? Cuando no tenía más padres, pues ella entraba en la posesión de este dote, o bien si su marido moría, ¿vale? Este era un seguro que el esposo disponía para su mujer en caso que él moría. Nuestro esposo, aunque falleció, resucitó, ¿vale? Pero de momento no lo tenemos aún cerca. Esta dote, en cambio, existe porque fue ya entregada, ¿vale? Eso lo tenemos como garantía en la palabra, en su palabra, mediante su propia palabra, porque sabemos quién es, que él dice y se hace, y no es como el hombre que hoy lo dice y mañana retira su palabra. Entonces, si nos garantizó un dote, ella está aquí, bien custodiado.
Él mostró desde cuando se efectuó la primera fase del compromiso matrimonial. Él mostró a todo Israel qué dote nos regaló al expresar sus 10 palabras del pacto, que a él le corresponde a nuestro favor. No se nos permite acceder a la plenitud de esta dote todavía, pero sí que podemos gozar del beneficio que nos producen al hacer uso de este paquete, es decir, de ejercer lo que tenemos en la Torá. Si ven la parábola de los talentos, que está en Mateo 25, versos 14 al 30, aquí se nos muestra que se nos permite hacer uso de los dones y beneficiar de lo que éstas proveen, al mismo tiempo que la dote, de misma forma como esta dote quedaba intocable, intachable, la dote quedaba un paquete entero, pero esa generaba ciertos beneficios, ciertos intereses. Hemos estudiado también sobre la historia de Obed, creo que se llamaba, ¿no? Cuando entró la arca de la alianza en su casa, trajo bendición sobre su vida, ¿vale? La arca quedó aquí intacta, intachable. Para otro, que fue un levita, pues no le trajo ninguna bendición durante 20 años, pero para este Obed, en 3 meses, le cambió su vida. Parecía que le tocó la lotería así de repente, y todo le iba bien. Es lo que trae la bendición de la obediencia, cuando uno hace lo correcto ante Elohim. Ahora, la Torá es justa y permite al trabajador comprometido disfrutar del fruto producido tras su trabajo. Esta instrucción está en Deuteronomio capítulo 25, verso 4, donde se refiere que el buey no se le debe poner el bozal, ¿vale? Entonces, tiene que ser, y Shaul dice, digno es el trabajador de su trabajo, ¿no? De merecer su precio, su premio, su sueldo. En este caso, una persona que se dedica a las cosas de la escritura, aunque tiene el dote, tiene un paquete de bendición por ser servidor, no puede acceder a ellas hasta un cierto tiempo, pero de lo que hace con este dote, cómo lo maneja, cómo lo sitúa, cómo lo pone a multiplicarse, puede sacar un beneficio a su favor, sin que sea esto un robo, ¿no? Es como al buey que trabaja aquí puede comer de los granos que está pisoteando, ¿vale? La segunda fase de un matrimonio tiene lugar cuando se efectúa la boda y por fin los novios pasaban a estar juntos para siempre jamás, porque las bodas en Israel tienen 2 momentos. En el caso de Yosef con Miriam, contrató el compromiso. Ella está reservada como esposa suya, pero todavía no tienen intimidad porque no se efectuó la boda. Por eso tienen 2 fases. Hay un tiempo de noviazgo, ¿vale? Que puede ser de un tiempo que se acuerdan entre las 2 partes, ¿vale? Puede ser 1 año. Se contaba la dote en función del lugar, posición social, o en casos que el padre solo veía en su hija. Cuando ésta estaba lista para contratar un matrimonio, veía en ella solo un buen negocio. Y por eso pedía para ella más, alegando la inversión que hice en ella al darle una buena educación, al ser muy guapa, a ser virgen, porque cuenta mucho. No es igual el precio para una virgen como el precio para una mujer que ya pasó por un matrimonio y obviamente ya no es más virgen. No era el mismo en las escrituras. Hay diferentes cantidades de dinero que se abona. O igual podría alegar el padre para sacar más beneficio, que es muy trabajadora, que está muy capacitada para la educación de los nuevos miembros jóvenes de la familia. Bueno, había mucho más razones para sacar más dinero, más de la cuenta. Por lo general estaba establecida la suma de 50 ciclos para una virgen, ¿vale? Era el precio que se pagaba al padre conforme, vamos a ver más adelante, cuando vamos a llegar al verso 28, ¿vale? Creo que será la próxima ocasión. Según Génesis capítulo 29, verso 24 y el 29, también el padre daba a su hija un dote como regalo de boda. En este caso, a nivel espiritual, el padre de Israel, quien también es el esposo de Israel, dará la plenitud de esta dote para que éste esté a total disposición de la suma de los redimidos a su debido tiempo, ¿vale? Tenemos que esperar un tiempo más.
hasta que vamos a entrar en la posesión de todo lo que es el compromiso por su parte, de este paquete que es que le llamamos dote, ¿vale? De momento vamos a poder, disfrutamos y vamos a poder disfrutar de los beneficios de este dote. Imagínense que si ahora estamos bendecidos con tan poco, que ese solo es el beneficio producido por manejar este dote, ¿cuándo va a ser cuando vamos a tener acceso pleno a la suma de todo? Creo que en nuestra cabeza, si hoy podríamos asimilar, tendríamos delante, explotaría nuestra cabeza con la cantidad de bendición que eso supone, ¿vale? De momento disfrutamos un poquito como las gotas de agua viva de la roa, como dice, las gotas de agua en una tierra seca. Bueno, es lo que recibimos ahora. Génesis 29, verso 24-29, ¿vale? Es aquí donde se presenta un caso donde un padre dio buenos regalos a su hija. Así que ahora, si esta instrucción que está en Génesis 29, 24 al 20 y el verso 29, puede ser una referencia incluso al padre de Yeshua, y que sobre el dote que Yeshua dispondrá totalmente a su esposa, quien es Israel, cabe la posibilidad de que su propio padre, eso estamos especulando teniendo en cuenta este ejemplo, no lo sabemos, ¿vale? Pero aquí lo vamos a ver, ¿vale? Aquí solo podemos tener en cuenta este detalle a la vista de lo que dice Génesis 29, ¿vale? Podemos pensar que independiente del dote que aparta a Yeshua para su prometida, el propio padre de Yeshua podrá disponer o regalarnos a la suma de los redimidos, que van a ser a lo largo de los 7000 años, algo, no sé qué. Ya lo vamos a ver a su debido tiempo, así que de momento lo dejamos aquí solo como posibilidad o referencia en base a lo que se refleja en esta cita de Génesis 29. Bueno, el castigo monetario era estimado en 100 ciclos, ¿vale? Era el precio que se le imputaba, se le reclamaba a un esposo que acusaba falsamente a su mujer por una multa excesiva, porque el daño que causa la lengua es excesivo cuando la calumnia se hace en público, ¿vale? 100 ciclos equivale a más o menos 1 kilo 200 gramos de plata, más o menos. Es el doble del precio que se pagaba para una virgen no comprometida, como vamos a ver en la ley que está en el verso 29, ¿vale? 50 monedas de plata, ciclos de plata para una virgen era la parte que se pagaba para que un marido pueda contratar un matrimonio, era el dinero que se le pagaba al padre. Era el mínimo, podía ser más. La ley era esta lo que reclamaba. 100 ciclos ya es doble veces más, ¿vale? Es varias veces más de lo que hemos estudiado que pagó Oseas por Gomer. Oseas capítulo 3, verso 2. O lo que Jeremías pagó por el campo de Anatot, como está en Jeremías capítulo 32, verso 9. En este caso, no solo que el hombre pagó 50 monedas al padre de su mujer, sino que por encima tenía que abonarle 100 monedas más, porque al difamar públicamente a su mujer, también, aunque indirectamente, difamó al padre de su mujer, considerándolo como que no fue un hombre honrable. Aquí está el principio causa-efecto. Acusación injusta y condena tras la difamación hecha al pueblo de Israel, o simplemente a un solo hebreo, quien sea, que esté independiente del tiempo y del lugar por donde se encuentra. Una palabra dicha o un acto malo hecho hacia un hijo de Israel, pues para lo que lo ofende de esta forma, pues traerá su consecuencia para él. A esto, o en base a este principio, dijo Yeshua que el que os hace algo malo, a mí me lo hace. Y también está la otra parte, aquel que hace un favor a cualquier hebreo, hijo suyo, a él se lo hace. Es lo que estaba diciendo Yeshua, nuestro instructor, nuestro redentor, en Mateo capítulo 25, verso 35 al 46. Todo el que os hace a ustedes, a mí. El que no te hace a ti, o te hace un mal, a mí me lo está haciendo, ¿vale?
y el que le está haciendo al Yeshua se le está haciendo a su padre. Por ende, decir, ahora voy a obedecer al Abba, pero no estar de acuerdo con el Hijo, no obedecer al Hijo, es que no puedes obedecer al Abba ni orar al Abba si no oras al Hijo, porque es lo que él ha dicho. Mi voluntad es hacer amar al Hijo. Si yo digo que amo al Hijo, pues tengo que guardar su Torah, porque la Torah no es de su padre, es de Yeshua, lo que Yeshua pronunció, son sus palabras. Si obedezco la palabra, obedezco al Hijo. Si obedezco al Hijo, honro a su padre. No hay otra forma. No puedo llegar al padre de Yeshua, pasar por encima de Yeshua. No, a mí no me interesa yo el Abba. Pero hay una ordenanza y no puedes saltar los pasos porque tú quieres acceder directamente ante el padre de Yeshua. No es posible eso. Porque para llegar en la presencia del padre de Yeshua necesitas pasar desde el campamento hasta el lugar santísimo. Eso hemos estudiado en el camino hacia la santidad, camino hacia el lugar santo, ¿vale? Del campamento de fuera hasta cómo se llega a la presencia, lo que esto significa. El verso 15 de Deuteronomio 22 dice, el padre, otra vez comienza con el padre, no dice los padres. Por algo tiene esta pauta, hemos visto en la parte anterior, esta pauta y los detalles. El padre de la joven y su madre, ¿vale? No se deja. No se menos valora, menosprecia. El padre primero y después la madre. Tomarán las pruebas de su virginidad, dice el texto. Ser virgen era un asunto importantísimo, de honor, dignidad y respeto para los tiempos de nuestros padres en las escrituras, en el Tanaj. Pero dentro del matrimonio, la virginidad perdía valor, porque este habría de ser sustituido por el valor de poder engendrar hijos, ¿vale? Se valora hasta el matrimonio. Después, esto ya se consume, ya no tiene más validez. El valor que se le daba a una virgen, se le daba a una mujer que tenía hijos. Es decir, el valor no se pierde, el valor sigue aquí, solo que cambia, exactamente como está el Pesaj. No matamos más cordero, no comemos más la carne asada, porque hacemos matzá tostada, que tiene los mismos símbolos de pan tostado y traspasada, por eso metemos el tenedor. Y no pierden menos símbolo porque es el pan, ¿no? El pan representa a Yeshua como el cordero a Yeshua. Entonces solo cambia la forma, no el valor, ¿vale? Solo el método para seguir la práctica. La enseñanza sigue la misma, se transfiere de una a otra. Por eso el Pesaj sigue vigente completamente, ¿vale? No es una tradición o algo que pasó. Aunque nuestro cordero fue inmolado, el principio sigue activo todavía. Para una mujer casada, un hijo era igual de valioso como era la virginidad para una mujer. Se entiende en este contexto que la expresión virgen se refiere a una mujer que no ha conocido varón, porque hay otros contextos donde el término virgen puede tener un sentido metafórico, ¿vale? En la sociedad israelita, la virginidad de una mujer antes del matrimonio era de alto valor moral. Los padres de la hija eran los encargados de cuidar a que su hija no esté con nadie más una vez que ya había un contrato de noviazgo, de matrimonio. Como indiqué, este contrato tenía dos fases. Una etapa de compromiso y la segunda fase iniciaba con el momento de la boda, una vez consumido el acto matrimonial tras la noche de boda. A partir de aquí, los novios llegaban a ser vistos como familia individual dentro de la sociedad, que de por sí eran una familia, ¿no? Una familia individual, el esposo y la mujer, pues forma parte de un cuerpo, de un pueblo. Tiene a sus familiares, pero todos son hermanos dentro del mismo pueblo, porque a fin de cuentas todo Israel salió de Jacob, así que forman parte de una familia en familia, núcleo dentro de un mismo núcleo. En esta primera fase del noviazgo o del contrato matrimonial, el padre de la joven se convertía en el guardián de su hija para prevenir cualquier futura difamación con el fin de conservar su honor en primer lugar delante de los demás del pueblo. Por esa razón el padre protegía a su hija para garantizar que al entregarla a un hombre como esposa, su hija era virgen. Quizás en relación a esto, Yeshua solicitó a su propio padre tener en su cuidado a los redimidos en virtud del buen carácter del padre de Yeshua, y que él obre esto en lugar de Yeshua, es decir,
en su nombre, y esto en virtud del significado de su propio nombre. Es lo que se presenta en Juan 17 cuando dijo, yo no estaré más en el mundo, cuídalos. ¿Vale? Juan 17. Las hijas estaban bajo la custodia de los padres hasta que ellas contratarían matrimonio. Y después ya ya ellas entraban bajo la custodia de sus esposos. Los hijos, en cambio, siempre están sujetos a sus padres y les deben obediencia. En Israel, aunque el hijo tiene autonomía a partir de los 20 años, siguen obligados a obedecer a sus padres hasta la muerte, siempre y cuando los padres no le reclama algo en contra de los principios de la Torah. Es aquí el único momento donde un hijo es exento, no se le reclama una obediencia a los padres, salvo que ellos enseñen algo en contra de los principios de la Torah. Eso aquí estamos todos juntos, todos los rabinos en todo el mundo, porque en este principio en el judaísmo se enseña correctamente. Tiene cosas buenas, no todo está malo dentro del judaísmo. Hay una diferencia entre hijos e hijas. Bueno, tener hijos era una bendición y tener hijas era bendición para los padres del hijo, ¿vale? Quien desposaba a una hija. ¿Por qué? Porque un hijo traía a la casa de su padre una fuerza nueva para la hacienda de su padre, ¿vale? En cambio, un padre que tenía hijas necesitaba pagar para que tenga manos de obra. Así, cuando un hijo se casaba, llevaba una mujer en la casa de su padre y tenía aquí unas manos más que venían de regalo, no venían gratis, no tenía que pagarla. Lo hacía porque era normal, porque es obvio que cada mujer que llegaba a ser la esposa de un hijo de una persona, pues para tal padre, la mujer que venía en su casa como nuera había de trabajar para la prosperidad de esta familia en cual entraba, y porque llegaba a formar parte de esta familia, de la familia de su esposo, como suya. En el día de las bodas, la habitación nupcial, eso es un detalle importante, era preparada por los padres de la novia. Y en la noche de bodas, durante la ceremonia, que podría durar varios días, no era como ahora, podría durar hasta un mes, los novios pasaban en esta habitación donde entrarían por primera vez a estar juntos, ¿vale? La evidencia de la virginidad de la mujer era la misma sábana que se había usado en la noche cuando el matrimonio era consumado por medio del acto sexual. La sábana estaba marcada con la sangre de la primera relación sexual cuando el himen de la recién esposa era roto. La costumbre supone que una vez que el matrimonio fuera consumado, la hija enseñaba a sus padres la sábana usada en la primera noche, o bien después de que salían ellos, los padres de la novia entraban, recogían las sábanas que se usó en esta habitación. Las guardaban porque en ella era la señal de que su hija era virgen. Así el padre se convertía en guardián de este testigo, ¿vale? De este testimonio. Él guardaba esas sábanas como evidencia de que su hija era una mujer virgen en el momento de su noche de bodas. Y en el caso de una calumnia, porque se le ocurre a uno cuando entra el mal en la cabeza de uno, pues ya se olvida, no pasa por alto la razón, ¿vale? Por eso puede alegar acciones torpes, decir que esta es estúpida, no es buena, lo que sea, entre cuál puede ser esta locura de decir, a ver, tú te casaste con una persona, sabes cómo es, pero piensa, no que sé, qué persona en sus cabales saber que se casó con una virgen y quizás lo vio cuando la tomó por esposa y tuvo este momento íntimo con ella, pues vio la marca en la cama. Entonces, ¿cómo podría más tarde difamarla? Bueno, la ley está aquí por si acaso que se le ocurre a alguno, ¿vale? No tenemos evidencia en las escrituras que sucedieron tales juicios, pero la ley está aquí por algo, ¿vale? Para que nos enseñe a nosotros al menos los principios de juicio. Así que si fuera el caso, los padres salían justificados ante los jueces al ver las pruebas de la inocencia. La tercera forma de castigo era el castigo en mantener de por vida a la mujer.
Esta legislación protegía el derecho del hijo primogénito de la esposa despreciada en heredar la propiedad de su esposo que legalmente le pertenecía. Eso es el caso de la mujer calumniada, si la mujer calumniada adquiría un hijo, ¿vale? Un niño. El contrato, en hebreo está la palabra ketubah, ¿vale? Eso significa contrato. El contrato del matrimonio, a la ketubah, que el novio de los redimidos, en este caso, firmó con su propia sangre, asegura la bendición de todo el linaje redimido de Israel. Por eso somos beneficiarios, ¿vale? Todo hijo e hija de Jacob puede ser beneficiario directo de las ventajas de estar dentro de la alianza. Las condiciones de la alianza no solo es ventaja para la mujer, sino para toda su prole. Por eso que no hemos sido desechados y desacreditados, descartados, ya que el esposo de Israel, Desheredados. o desheredados también, no fuimos desheredados, porque el esposo de Israel no es un mero hombre, sino que él es el Ruach HaEmet, es decir, él es el espíritu de la verdad, ¿vale? Ojo, esta ketubah no se refiere a la Torah. Ketubah es un contrato, ¿va? Es esta palabra hebrea ketubah básicamente significa documento, ¿vale? La ketubah es un contrato, pero no se refiere a la Torah, sino a las 10 palabras de Elohim hacia Israel. Para una mejor comprensión, entiéndanlo esto. La ketubah no es un contrato entre el esposo y la esposa. Es el documento que establece las obligaciones del marido hacia su esposa mientras están casadas y las disposiciones para proteger económicamente a la esposa y el matrimonio si el matrimonio se disuelve o si el marido muere. En este último sentido, esta ketubah o este documento, esta carta, es parecida a un seguro de matrimonio donde el beneficiario es la esposa y el benefactor es el marido. El padre de la mujer custodia el dote, que es especificado en este contrato, pero el documento no está en poder del padre, sino en las manos de la mujer, ¿vale? No sea que al padre le dé un deseo de anhelar este dinero, esta propiedad que tiene y se apodere de él, y luego si se queda la hija sin esposo, cuando ella reclama lo que su esposo lo dejó, que el padre pues lo vendí o hice lo que sea con él, no te lo doy, no lo quiere reconocer, cabe la posibilidad de todo. Por eso, si el padre custodiaba el dote, la hija tenía el certificado. Si el padre se volvía loco, con ese certificado podía demandar a su padre para que ella reciba lo que le corresponda. Claro, esos son detalles que a su vez pues tiene su importancia. Estrictamente hablando, la ketubah no es un contrato, ya que las obligaciones de la esposa hacia su marido no están registradas en la ketubah. Por esa razón, esta ketubah, este documento, la firman el marido y los 2 testigos, y no la firma la mujer, no le firma la esposa. Este dato nos, como otros más, deja mucho por entender a nivel espiritual, así que dejemos espacio para más cuando se darán otros momentos oportunos para volver al tema de lo que hizo Adonai a través de su pueblo, porque muchas veces se toma eso como lo que nosotros tenemos que guardar, es decir, se toma las 10 palabras como si lo que nosotros nos corresponde guardar, cuando estas corresponde o son obligaciones o compromisos de parte de Elohim para Israel, ¿no? En lugar de ocuparse de lo que le corresponde a Israel, se ocupan de las cosas que le corresponde al esposo. Es decir, quiere apoderarse de unas bendiciones y dice cumplirlas, pero no puedes cumplir lo que él te lo da como regalo. Yo no puedo poner por obra el dote, porque eso ya lo tengo como regalo, como palabra, como promesa por su parte. A mí me corresponden mis deberes, mis obligaciones. En este contrato yo no firmo la palabra que él me da, ¿vale? Mi compromiso está con lo que me corresponde dentro del matrimonio. Y estas condiciones están dentro de la Torah que yo tengo que poner por obra. Para que así se active o pueda beneficiar de las palabras o poder entrar en los beneficios
que me producen lo que se llama ketubá, este documento que firma el marido. Algunos separan los siguientes dos versos por considerar, es decir, el verso 20 y el verso 21 separa de este contexto sobre el cual hemos hablado por considerar que son principios de una ley individual, pero considero que estos dos siguientes versos forman parte de un mismo paquete junto a lo que ya hemos estudiado desde el verso 13 hasta el 19. Solo es, en realidad, el verso 20 y 21 presenta la otra cara de una misma moneda. Por ende vamos a ver estos versos 20 y 21 y con esto vamos a concluir esta quinta parte, ¿vale? Porque simplemente es un seguimiento normal lo que presenta aquí de una misma instrucción. Dice el verso 20, pero si resulta que es verdad, es decir, la calumnia que le aplica hacia la mujer, obviamente dirigida también hacia su padre, si resulta que es verdad y no aparecen en la joven las pruebas de la virginidad, sacarán a la joven a la puerta de la casa de su padre, de nuevo se habla de la puerta, y los hombres de su ciudad, no es las personas de la ciudad, no es las mujeres, sino los hombres, otra vez, de su ciudad, la apedrearán hasta que muera, por haber cometido que una infamia en Israel, prostituyéndose, ¿dónde? En la casa de su padre. Por eso se deshonraba al padre y a su padre, y por esa razón, en el caso que se probaba que la acusación del marido, decepcionado en este caso, que pagó por una virgen, se encontró que recibió a una mujer que no es virgen, es decir, no puede mostrar las señales, él lo vio, o quizás más tarde le dio una locura y la acusa falsamente. Aquí se puede justificar que mira la sábana, pero si resulta que no puede, no tiene esta marca, entonces ¿qué será? Se supone que la mujer pues ya no es virgen, el padre o fue un embustero o era inocente, por eso se llevaba delante de la puerta de la casa del padre, porque aquí en la puerta se hacía también el juicio. Así harás, y vuelve esta expresión nuevamente, así harás desaparecer el mal de en medio de ti. Es lo que se quería hacer con Miriam, quien se presentó embarazada mientras estaba en el periodo acordado para la prueba de fidelidad. Ella aún no se había casado con Yosef. No entró en la segunda fase del matrimonio cuando se presentó a la casa, al pueblo de su marido embarazada en el pueblo. En este caso de Miriam y Yosef, él la aceptó como esposa, pero si no lo hubiese aceptado como esposa, ella debería haber sido castigada con la muerte con piedras. La infamia era dirigida hacia el padre de la mujer, en el caso que se probaba que la mujer no era como se presentó ser, ¿vale? Esta infamia era dirigida hacia el padre de la mujer, y para librar al padre de la mujer promiscua la sentencia de muerte hacia su hija, limpiaba su renombre delante de los demás del pueblo, porque, a ver, yo soy el guardián, pero yo sé qué hace ella. En un cierto momento o antes puede desaparecer. Vamos a ver algunas leyes más adelante para entender cómo es posible que suceda eso. Entonces el padre no necesariamente debe saber cómo es la vida de su hija, pero llega el momento cuando una persona, aunque no sabe cómo vive uno, no significa que eso queda oculto. Se traerá las evidencias, y cuando se tiene que presentar las pruebas, porque es así que viene, no se podrán presentar, ¿no? Entonces no se puede acusar al padre por los hechos de una hija que tomó su propia decisión de cómo vivir su vida. Se entiende en este caso la inocencia del padre, ya que si una mujer comprometida o casada si se ve con otro hombre, la culpa es exclusivamente por ella, por su decisión de adulterio, ¿vale? Como vimos en la ley anterior, si un varón, bueno, es la cita siguiente en este contexto, pero nosotros la hemos estudiado en la parte 4, si un varón se acuesta con una mujer casada, los dos tienen que morir, ¿vale? ¿Cómo es esto posible? Pues obviamente no debería ser, porque una mujer está sujeta a su esposo. En este caso se culpa al hombre porque tomó la posesión, la propiedad de otro hermano. Y eso es intocable. Lo que pertenece a un hermano es intocable. Este detalle es relevante
de estas leyes, porque Israel, mientras estaba en compromiso con el Elohim viviente, adulteró con otros Elohim ajenos. ¿Vale? Eso es el problema que da muchos problemas de cabeza. ¿Cómo es posible que Israel tome de nuevo a su pueblo, quien se prostituye con otras deidades? ¿Cómo puede un esposo tomar a la mujer que dejó, tomarla de nuevo? ¿Vale? Eso es un problema. ¿Vale? Pero aquí está este principio de la ley. Si resulta que es verdad y no aparecen en la joven las pruebas de la virginidad, sacarás a la joven a la puerta de la casa de su padre, y los hombres de su ciudad la apedrearán hasta que muera, por haber cometido una infamia a Israel prostituyéndose en la casa de su padre. ¿Vale? No se le mata al padre. Eso es un detalle, porque sí, ¿qué tiene que ver esto con la redención, con Israel? Bueno, ahora voy a explicar un poquito para que entiendan la idea sin entrar en demasiados detalles. Sabemos que nuestros padres pues adulteraron mientras estaban comprometidos con el Elohim de Israel, con el Elohim viviente, adulteró con otros Elohim ajenos. No se debe castigar la casa parentesco por el delito de los integrantes de una misma tribu, ¿vale? Yo no puedo destruir la tribu de Leví porque los levitas cometen no cumplen con sus deberes. Según la ley, se lleva delante de la casa parentela y se matan los culpables. Yo no voy a destruir el tribu, no voy a matar al padre, ¿vale? ¿Entiende el principio? Cada uno es culpable de sus propios delitos y por eso no se le imputará al padre la culpabilidad de su hijo cuando éste está en su libre derecho para ejercer sus pasiones, ¿vale? Esta ley está, lo dejo que ustedes la lean, está en Deuteronomio capítulo 24, verso 16. No se castiga al padre por los hechos del hijo, aunque un hijo puede compartir lo malo que aprendió de su padre, ¿vale? Esta ley, igual de Deuteronomio 24, 16, está citada. La presenta Elohim en Ezequiel 18, verso 20 también. Por otra parte, entiendan que a pesar de que el juez de Israel es el padre de Israel, delante suya se le considera Se le condenará a un hijo, a una hija, a pesar de que él es por excelencia Ahavá, ¿vale? No pasará por alto la inocencia de una persona porque él es bueno, la injusticia de una persona porque él es bueno. Es lo que se enseña en Deuteronomio capítulo 7, verso 9 hasta el 10, ¿vale? Su amor no prevalece sobre su justicia. Por eso él mirará cómo es debido, cómo es sentenciado a muerte un hijo o una hija suya, condenado a la muerte. Más, va a ser como juez, tendrá que dar la sentencia, y como padre la presenciará. Porque aunque él ama incondicionalmente, es la justicia el fundamento sobre el cual se ha edificado su trono. Y también el reino de Israel está edificado sobre los mismos principios, ¿vale? Perdonar al culpable y condenar al inocente son dos cosas que no soporta Adonai. No son mis palabras. Lo dice en Proverbios capítulo 17, verso 15. ¿Vale? Lo dice el Tanaj. Si se le permitía vivir a una mujer adúltera, o si Adonai permitiera que no mueran sus hijos, quienes se han prostituido, no solo que permitirá con eso que la maldad prolifere en medio de Israel, por dar un mal ejemplo de una falsa ahavá. Porque muchas veces se confunde la ahavá, que es amor, con la emoción, con ese sentimiento que se habla por aquí. Te amo, querido hermano, amado hermano, muchos hablan, pero en realidad solo fingen ni siquiera te conoce. Es decir, muchas personas por aquí te buscan por Facebook, dice Mariana, querida hermana, y claro, tiene que decir, pero ¿desde cuándo me quieres tanto? Ni me conoce, ni sabe ni nada, no conoce la Torah, no te veo, no sabes cómo vivo yo, desde cuándo me quieres, ¿no? Porque eso no sucede de hoy a mañana así, pues me enamoro de uno, eso no viene porque no
no cae del cielo. El amor es una planta, se crece, se desarrolla. Entonces hay que ver si uno es digno de amor, porque si no, es por costumbre que Dios te ame, Dios te ama, Dios es bondad, que la paz de Dios. Bueno, por eso nosotros no somos hipócritas, no fingimos. ¿Eso es así o no es así? ¿Es emoción o es ahavá? Y sabemos que esta ahavá, que es el amor genuino, verdadero, está establecido en principios, ¿vale? No es emoción, está controlado por la razón. Y cuando una persona está motivada por la razón, puede dar uso al sentimiento de forma justificada, porque la razón es el que domina, ¿vale? Aquí, el Adonai, el trono, está sentado sobre la justicia, es el fundamento de su trono, y tiene delante, es decir, expresa la Javá, el verdadero amor. ¿Por qué? Porque tiene un fundamento estable, como la emuná, ¿no? Que es firmeza en algo que ya conocemos, que tenemos, ¿vale? Así que en este caso, no tomar acciones en contra del mal te hace partícipe, hemos visto en otras leyes de la Torá, te hace partícipe de la culpa por encubrir una transgresión. El honor del Padre queda intachable al permitir que la justicia actúe pagando con la muerte, porque ese es el precio que el pecado reclama por los pecados. La paga del pecado es la muerte. Y el pecado reclamó a lo suyo, la vida de los pecadores, ¿vale? Si el padre en este caso hubiese encubierto a su hija transgresora, el mismo padre se había hecho culpable de muerte por encubrir una maldad, ¿vale? Y en este caso, como dice la instrucción, así harás desaparecer el mal de medio de ti, porque un mal encubierto es como si deseas que una enfermedad se propague libremente, ¿vale? Eso es lo que la Yeshua nos enseña: córtalo de la raíz, no los frutos, no por aquí la adorna, no le lo haces más bonito, no le hablas suave, corta el pecado de su raíz. Que duele, pues duele, pues más vale que te duela ahora que perezcas para siempre, ¿vale? Y más vale que perezca uno que destruir todo el pueblo, porque ese principio es así. Así que, como se decía en el caso de Yeshua, no es que Caifás habló mal, matamos a Yeshua para que no se destruya todo el pueblo, porque vendrán los romanos y dirán, eso tiene un rey. Esa era la acusación, el pensamiento de él. Si hay un rey en Israel, pues van a venir los romanos, van a matar a todos. Así que mejor matamos a este que dice que es el rey, y así nos libramos del rey y no nos matan los romanos, porque nosotros servimos a ellos, ¿vale? El principio es así. Un mal en Israel trae inmundicia sobre todo Israel. El pecado de Acán, que hemos estudiado también, llevó a la muerte de muchos en Israel, ¿vale? Y llevó a Israel a ser derrotado por una ciudadela, de una pequeñita, la ciudad de Ai, cuando poco antes destruyó el mismo Israel una fortaleza increíble, la pasó por la espada, independiente del poder del ejército que tenían ellos y de las murallas. Algo más pequeñito fue vencido. ¿Por qué? Porque uno se tomó la iniciativa de guardar algo malo que era destinado a destrucción. Eso es el mismo principio, ¿no? Si no se saca el mal de Israel, se tolera. Y si se tolera, pues trae destrucción sobre todos, ¿vale? Con la muerte de Yeshua nos vino salvación a todos. Con la muerte, el pecado de Adán, todos sufrimos, aunque no somos los culpables, ¿vale? Sufrimos los efectos de una misma acción. Por eso tenemos las instrucciones aquí de actuar de forma correcta delante de la puerta de la ciudad o delante de la casa del Padre, para dejar limpio el nombre del Padre, en este caso del Elohim de Israel, quien debe ser por excelencia justificado, que es correcto, es justo en sus decisiones y no puede tomar partida en contra de las leyes que él mismo enseñó, por lo mucho que ama a su hijo, a su hija, que en este caso se mostró que tuvo estar comprometida con él, pues adulteró con otros. No se destruye la casa parentesca, no fue destruido Israel, fueron castigados los culpables. Esta casa parentesca siempre engendró otros hijos y aquí estamos nosotros, ¿vale? Pero por todos los juicios, el Padre, el Elohim de Israel, debe salir justificado, ¿vale? Por eso se hacía el juicio delante de la casa de su Padre, para que el nombre del Elohim de Israel no sea profanado y decir que es un mal padre, ¿no?
Bueno, espero que este estudio les ayudó a abrir más la mente para conocer los principios de la justicia, las leyes que tenemos aquí dentro de este pueblo. Siempre agradecemos al Ruach, al Elohim de Israel, por darnos esta bendición. Siempre le damos gracias porque tenemos la oportunidad de estudiar aquí juntos y aprender, crecer, formar una nación, un pueblo, una casa, ¿no? Y así, a medida que nos edifiquemos nosotros, pues poder ayudar a nuestros hermanos que tienen conflicto, tienen problemas, a veces no saben de dónde están algunas ideas, algunas interpretaciones, el fundamento de algunas explicaciones que damos. Aquí de a poquito tratamos de ver a través de las leyes cómo se revelan lo que estamos viviendo, ¿no? En ese caso a nivel espiritual, teniendo en cuenta que nosotros somos Israel. Nuestros padres pues cometieron algunos errores y obviamente fueron castigados y murieron. Pero las casas parentescas quedaron intachables, aquí están vigentes, y por eso en la Nueva Jerusalén aparecen los nombres de las 12 casas de Israel, ¿vale? Los herederos, otros hijos, otras generaciones. Hemos llegado nosotros, vamos a poder entrar en nuestros lugares que nos corresponde a formar de nuevamente parte de las 12 casas parentescas. Bueno, que la bendición nos acompañe esta semana y que el Ruach pues dé entendimiento a todos los que están estudiando a lo largo de la semana. Y obviamente nos queda una parte por completar, nos quedan 3 leyes, creo, o 4, ¿vale? Para completar este bendecido estudio. Se hizo más largo de lo esperado, pero creo que vale la pena no pasar por alto como de costumbre lo que se enseña, ¿verdad? Bueno, a Yeshua, a nuestro Elohim, toda la honra, y a su Padre por permitirnos tener tan gozo de estudiar sobre los principios de nuestras leyes que tiene nuestro pueblo. Shalom a todos, Shabbat Tov, Beshem Yeshua. Gracias.